claro, imposible ese GIF, el de This is Fine, pero en este caso, teniendo como protagonista ya no el perrito común que todo el mundo conoce por el meme, sino el planeta Tierra. Ahí haciendo el respectivo saludo, con su respectivo café, pero ardiendo en llamas como se encuentra nuestro planeta, ya sea desde el punto de vista de acontecer político, ya sea desde el punto de vista de conflictos bélicos, ya sea desde el punto de vista de la economía, ya sea desde el punto de vista del medio ambiente. La imagen lo resume todo, creo que sería como tal el titular. Obviamente bueno, la portada que cambia para el día de hoy y que creo que es el acontecer desde el punto de vista de, para nosotros por lo menos en Venezuela, que es los tomas y dames desde el punto de vista de la diatriba política, desde el punto de vista de la narrativa entre Donald Trump y Nicolás Maduro, toda esa tensión que se ha estado elevando desde hace como un mes en adelante en torno a la posibilidad de una acción militar en territorio venezolano, dando inicio desde que se comenzaban las acciones en el Caribe, justificadas por la administración de Donald Trump, hacia lo que son los carteles de droga que hacen vida en esa región. Pero pareciera que todo apunta a que se eleva el discurso, más no se sabe si eso termina ocurriendo como un accionar desde el punto de vista en el terreno. O sea, ahorita estamos en lo que vendría siendo el teatro paralelo y el teatro real. En el teatro paralelo tenemos el discurso, la diatriba política, lo que siempre se ha tenido entre Estados Unidos y Venezuela, por lo menos en los últimos, pudiésemos decir, 25 años, la diatriba política con las distintas administraciones, antes con el gobierno de Hugo Chávez, hoy con el gobierno de Nicolás Maduro, pero nunca se había llegado, como decir, a una tensión tan fuerte desde el punto de vista de hasta hablar de un posible accionar militar en el propio territorio venezolano. Ahora repasaremos ahí un artículo bastante completo que hacía la gente del New York Times, dando a entender su visión desde un reportaje que vinieron a hacer en los últimos días al país. Yo, como venezolano, que estoy en Venezuela y que puedo dar, como decir, una visión también distinta, porque uno vive el día a día, y específicamente aquí en lo que es la capital de la República, y con dar, como decir, otro panorama, o por lo menos decirle la realidad de lo que estamos viviendo los venezolanos día a día, desde el punto de vista de que es verdad o no es verdad, que aquí se debate como tal esta noticia todos los días. Es más un discurso político de ambas partes. Bueno, vamos a estar ahí haciendo ese repaso. Por eso es la portada principal del directo de hoy, domingo 12 de octubre del 2025. Y cuidado, y si no, será en sí como una portada fija para los próximos días que tengamos, dependiendo de lo que se esté dando como noticia en relación a este tema entre Estados Unidos y Venezuela y todo lo que es el despliegue de la fuerza militar estadounidense en el Mar Caribe, y también lo que ha sido el despliegue que ha realizado al interno el gobierno actual de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro. También vamos a meternos a una de las noticias, perdón, que nos trae como titular el directo del día de hoy, y es el tema de cómo se ha ido elevando el discurso y la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Venezuela. Aquí un artículo de la gente del New York Times que publicaban esta semana y que fue parte de un reportaje que realizaba la gente del New York Times in situ y en Venezuela, como para ellos tener y medir parte de lo que es el ambiente y proyectar desde el punto de vista internacional a través del medio del New York Times lo que vendría siendo lo que terminaron sintiendo como tal a lo interno de Venezuela, de qué está pasando en torno a todo este tema después del despliegue realizado por las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe en cuanto al tema de la lucha antidrogas,
pero que Venezuela viene y lo termina reflejando como una posible agresión o como tal un trasfondo detrás de lo que vendría siendo posiblemente la lucha antidroga. Los Estados Unidos hablan de que más allá de una lucha contra los carteles que hacen vida en el Mar Caribe y que de acuerdo a la propia administración Trump terminan afectando la seguridad nacional, entre ellos lo que es el tema de fentanilo, más allá de que todos sabemos que por acá Venezuela siempre ha sido más que todo un territorio de desplazamiento, o sea, de puente, desde el punto de vista de salida de drogas, más nunca ha sido como tal Venezuela territorio de producción y no se han tenido pruebas como tal de eso, pero siempre ha estado como bajo la lupa el gobierno de Nicolás Maduro y altos jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro en torno a posibles relaciones con el narcotráfico. Hasta el punto de que, bueno, fueron elevados personajes del gobierno de Nicolás Maduro y entre ellos el propio Nicolás Maduro como cabecillas de lo que se conoce aquí en Venezuela como el cartel de los soles, o como también se conoce también en mediática como el cartel de los soles. Y bajo esa figura es que ha ido avanzando, como decir, este tema de todo lo concerniente a la tensión que se vive en el Mar Caribe con fuerzas ¿cómo se llama? De la Armada estadounidense en Mar Caribe y despliegue que ha estado realizando el gobierno acá en Venezuela a lo interno. Lo cierto es que el New York Times publica este reportaje en donde dice miedo y esperanza en Venezuela ante el acecho de buques de guerra estadounidenses. El Times pudo visitar Venezuela y encontró a una nación que se prepara para una posible acción militar del gobierno de Donald Trump. Vamos aquí a ir como al detalle e ir analizando lo que termina colocando como noticia, como titulares en New York Times. Porque el New York Times habla de miedo y esperanza en Venezuela. Bueno, pudiésemos dividirlo en lo que viene siendo la realidad de Venezuela en los últimos 25 años. El miedo puede ser reflejado por lo que representan las autoridades del gobierno nacional y a los simpatizantes de las autoridades del gobierno nacional, y la esperanza de la cantidad de personas que están fuera del país y muchas personas que están al interno del país que verían con buenos ojos la posibilidad de un cambio de gobierno a través de una acción militar de los Estados Unidos. Más allá de que todos sabemos que cualquier acción militar que termine ocurriendo termina siendo también algo que es como una ruleta. Tú sabes cuándo le das a la ruleta, pero tú no sabes lo que te termina saliendo en la ruleta y lo que puede terminar generando un conflicto bélico, en este caso en la región latinoamericana, que es muy, muy, pero muy peligroso, no solo desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir, sino de lo lamentable de la triste realidad que siempre ocurre en este tipo de hechos cuando se dan, que es que quienes en realidad terminarían siendo como los principales ejecutores de las acciones son los que menos terminan padeciendo la realidad de un conflicto, sino el daño colateral lo termina pagando es la población civil, el daño colateral lo termina pagando es aquella persona que ni siquiera tenía pensado lo que es en realidad la posibilidad o de lo que significa el querer que una guerra se termine ejecutando en tu territorio. Sigue aquí la nota. Miembros de la milicia hace un pie de foto en relación a esta imagen, en donde dice miembros de la milicia bolivariana, una fuerza de reserva en un vehículo militar blindado en Caracas, la capital de este mes, durante una marcha en apoyo del presidente venezolano Nicolás Maduro. A lo largo de quizá este mes y lo que fue el mes pasado, han habido distintas manifestaciones acompañadas entre civiles y militares. Más que todo yo lo catalogaría como despliegue mediático,
por parte del gobierno venezolano, como para dar a entender de que mantiene un apoyo fuerte en las bases desde el punto de vista popular, dar a entender eso. Y entonces, y también dar a entender el hecho de que a la hora de un conflicto no solamente pudieses enfrentarte contra, como decir, ejército oficial o ejército formal, sino a grupos, pudiésemos denominar regulares, que serían formados por la propia población civil. Lo cierto que, Will, repito, muy bonito se ve cuando tú te quieres montar una foto, te quieres montar una tanqueta, quieres hacer la broma de como que si aquí vas a defender hasta la última milímetro de tu territorio, pero una vez que ocurre, que inician los conflictos, ahí es en donde se ve la realidad de quién estaba en verdad dispuesto a dar el todo con el todo cuando terminan dándose combates en el terreno. Dice aquí un artículo de Julie Turkenwin y bajo la fotografía de Adriana Loureiro Fernández. En un rincón de la capital venezolana, cientos de simpatizantes del gobierno llevaban armas colgadas en el pecho, mientras una sucesión de oradores en micrófono en mano los instaban a defender la nación con sus vidas. En otro rincón, empresarios y diplomáticos estaban inquietos por la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, por lo que consideraban una oportunidad para el diálogo entre los dos países y por la posibilidad de que un ataque estadounidense podría desatar violencia y caos. Por ahí ha habido informaciones de que posibles, como decir, conversaciones entre gobiernos estadounidenses y venezolanos, en las cuales no ha habido un diálogo abierto, sino prácticamente ruptura total de comunicación, por una parte teniendo una negativa total por parte de la administración Trump y por parte de la administración dando a entender de que no habría nada que negociar más allá de avanzar en lo que es la política contra la lucha de los carteles de droga en Mar Caribe, y vuelvo y repito, y poniendo como posición principal a lo que vendría siendo Nicolás Maduro, como ha sido catalogado por la administración Trump como uno de los cabecillas de ese cartel denominado Cartel de los Soles. Dice aquí, sin embargo, en otras partes de la capital, Caracas, se respiraba una calma mezclada con una especie de fatiga y escepticismo ante la posibilidad de que alguna vez se produzca un cambio político en Venezuela. Si bien, producto de lo que ha sido todo este tema relacionado a esta escalada, más que todo desde el punto de vista de micrófono, porque hasta ahí es donde ha llegado, escalada desde el punto de vista del micrófono, hemos visto obviamente videos relacionados a ataques a lanchas a las que se denomina que transportaban droga. No se han demostrado como tal pruebas del hecho, y tampoco ha habido como una denuncia formal por parte del gobierno venezolano si es que en realidad las víctimas eran de acá. Tampoco ha demostrado pruebas como tal el gobierno estadounidense, más allá de videos específicos en donde se termina explotando una lancha que hacía su recorrido de acuerdo a la propia información de la administración Trump por el Mar Caribe, pero es una imagen prácticamente que puede ser tomada en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que en Venezuela sí hay, sí se conoce y sí hay como un debate en las calles, la gente sí está al tanto y se mantiene al tanto de lo que es este tema que está ocurriendo en cuanto a un posible escenario bélico entre Estados Unidos y Venezuela. Pero tampoco es que acá las 24 horas estamos pendientes de eso. Acá tenemos problemáticas muy, pero muy importantes desde el punto de vista económicas, que creo que es en realidad el primer problema que tiene el venezolano que hace vida aquí en Venezuela. Es el tema económico, el cómo sobrellevar el día a día, el cómo avanzar en el día a día desde el punto de vista económico. Recordemos una crisis bastante fuerte que vive Venezuela desde hace ya varios, pero varios años, y que es el principal
tema de debate y es el principal problema que le aqueja al venezolano en el día a día. Que sí, que la población está al tanto de la situación o de un posible escenario bélico de Estados Unidos y Venezuela, pero tampoco es que es algo que, que desvela al venezolano como quizás lo quiera reflejar aquí la noticia, porque aquí tenemos que pararnos, amigos, papá, prepararnos y salir para la calle a buscar el dinero para el sustento diario, este, tanto personal como familiar. Sigue aquí, tras obtener una inusual visa para periodistas extranjeros, pasé una semana en Venezuela en un momento especialmente tenso, habla la periodista del New York Times. Las relaciones con Estados Unidos están en una encrucijada y el gobierno de Donald Trump ha estado enviando buques de guerra al Caribe. La magnitud de la operación y las amenazas públicas del presidente Trump contra el presidente Nicolás Maduro han suscitado la preocupación de ataques, incursiones de comandos en la nación sudamericana o de algún conflicto más grande. Trump ha dicho que quiere dar rienda suelta al ejército para enfrentarse a los carteles y detener el tráfico hacia Estados Unidos. Y su gobierno ha dicho que Maduro es el jefe de una organización terrorista que amenaza a Estados Unidos y lo llena de drogas. Estados Unidos asegura que ha atacado al menos tres embarcaciones, que es las imágenes que todo el mundo ya conoce, pero que más allá de una imagen de una explosión no se tiene mayor información ni se sabe en realidad en dónde termina ocurriendo, pero ellos terminan diciendo que es en el Mar Caribe. Tampoco por parte del gobierno venezolano hay como decir una información de que si en realidad atacaste a una embarcación que venía saliendo de Venezuela, obviamente debería preocuparte si son ciudadanos venezolanos, pero tampoco hay aquí, como decir, una avanzada en torno a exigir respuestas o información en esa materia. Y aquí la nota. Lo que significa una escalada importante del tipo de presión de Trump ha ejercido en México para que tomes medidas enérgicas contra el fentanilo. Pero aunque algunas drogas proceden de Venezuela, el fentanilo no. Y la cocaína que sí llega desde el país a Estados Unidos representa un porcentaje muy pequeño del comercio, mucho menor que el que procede de Colombia y sale de Colombia y Ecuador, según estimaciones del gobierno estadounidense. Igual repito, Venezuela, y esto no se trata de, porque la gente tiene que empezar a tener un poco más de visión y no quedarse encasillado solamente en tu realidad o lo que consideras es tu realidad. Venezuela siempre ha sido un puente de droga, obviamente, por aquí pasa la cocaína que viene de Colombia, de Ecuador, por aquí pasa la marihuana que viene de Colombia, todo es Vox Populi, en zonas como el oriente venezolano, específicamente los estados más cercanos a lo que vienen siendo lugares como Trinidad y Tobago, hay problemas de tráfico de droga, pero no quiere decir que sea Venezuela un productor de la misma. Obviamente existirá el microtráfico, existirá personas que puedan llegar a cultivar o distribuir ese tipo de sustancias, pero no tan relevante como pudiesen darse en el caso de Colombia, como pudiesen darse en el caso de Ecuador, o como pudiesen darse en el propio caso de Perú, en donde gran parte de esa droga termina saliendo por el Pacífico hacia los Estados Unidos y hacia territorio de Asia. Y en el caso del fentanilo, acá en Venezuela ni ha tenido, ha habido casos, pero no en relación con otros países de la región, como por lo menos el caso de México. Venezuela no es productor de fentanilo. Todo el mundo sabe que uno de los grandes productores de esa nueva droga viene siendo China. Y porque no se hace hincapié que gran parte del fentanilo termina llegando de ese país asiático. Es bastante curioso. Por eso es que, repito, jamás puedes ponerte, como decir, cuadrado, solamente verte una visión, sino que todos estos temas tú tienes que verlo desde el punto de vista de los intereses que existen en la región. Hay un interés, obviamente, desde hace muchísimo tiempo, desde hace 25 años que llegó un gobierno que fue totalmente en contra de los intereses de Estados Unidos y que no ha sido fácil para los intereses de Estados Unidos tener tanto a lo que fue el gobierno de Chávez como a lo que ha sido el gobierno de Maduro, más allá de la forma
en cómo se mantuvieron en el poder y eso es otro debate. Lo que pasó en las elecciones y toda esa situación y de que Maduro sigue estando en el poder es otro debate. Yo hablo de las realidades en torno a lo que significa tener este gobierno aquí en Venezuela y lo que le ha afectado a eso como tal a los intereses de Estados Unidos y cómo también la falta de atención de algunas administraciones de Estados Unidos en cuanto a sus intereses y de no avanzar a mayores, se ha visto afectado con la penetración que ha habido en los últimos 25 años de otras potencias en el mundo, como el caso de Rusia, como el caso de China, en territorio venezolano. Dice aquí, pero aunque algunas drogas proceden de Venezuela, el fentanilo no y la cocaína que llega desde el país a Estados Unidos, representan porcentajes muy pequeños del comercio, mucho menor que el que procede de Colombia y sale de Colombia y Ecuador, según estimaciones del gobierno estadounidense. Esto ha llevado a muchos observadores a afirmar que el verdadero objetivo del gobierno de Trump es ir por Maduro. En entrevista, es que más allá de que sea el gobierno de Trump, haya sido la administración Biden, haya sido la administración Obama, haya sido la administración Bush, haya sido a sus inicios la propia administración Clinton, que fue la primera que como que tuvo contacto con lo que fue la llegada de gobierno de Chávez, siempre ha existido la intención de las distintas administraciones estadounidenses de haber un cambio de gobierno más cercano a lo que son los intereses de Estados Unidos. Eso es una realidad que no solamente se vive en Venezuela, sino es una realidad que se vive en cualquier parte del mundo y no solamente desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos. Es la realidad que se vive en África con los intereses de Rusia y cómo financia a ciertos movimientos en África para que terminen derrocando a gobiernos, que es una realidad de lo que se vive también con China, que no aplica desde el punto de vista militar, pero aplica desde el punto de vista de la ayuda financiera y también eso y cómo eso impacta en los intereses y termina siendo en este caso consiguiendo su objetivo China a través de esa nueva forma de hacer respetar sus intereses. Teníamos que Estados Unidos y Rusia lo hacen desde el punto de vista militar, China lo hace ahora desde el punto de vista del financiamiento y cómo te termina prácticamente arrodillando a través de lo que vendría siendo la imposición de acuerdos comerciales, la imposición de préstamos y todo ese tipo de cosas, teniendo la facilidad que tienen actualmente como una de las potencias económicas del mundo. Dice aquí, en entrevista, algunos venezolanos dijeron que apoyaban cualquier acción que condujera a la destitución de Maduro, a quien se acusa de violaciones de los derechos humanos y cuyo movimiento ha denominado el país durante una generación. Obviamente, como en cualquier parte del mundo, están sus pros y están la gente a favor y están la gente en contra. Yo considero que en Venezuela actualmente el gobierno actual de Venezuela no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, tanto a lo interno de Venezuela como la gente que ha ido, casi los 8 millones de venezolanos fuera del país. Pero también hay otra realidad, que la dirigencia del otro lado de la acera, que puede ser denominada como la dirigencia opositora en sus distintas presentaciones de lo que vendría siendo una dirigencia más ligada al gobierno, a los intereses del gobierno actual, una dirigencia quizás más neutral y otra dirigencia quizás más radical relacionada a lo que vendría siendo la figura de María Corina Machado, han cometido sus respectivos errores, han cometido sus respectivas falencias que han hecho que el actual gobierno en Venezuela siga siendo el de Nicolás Maduro. Dice, el grupo que apoya el uso de la fuerza está dirigido por María Corina Machado, una líder de la oposición. Su base afirma que destituyendo a Maduro, Estados Unidos puede defender el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado, que se cree ampliamente que Maduro perdió. Soy de los que creo que ese escenario se terminó dando, pero yo repito, del otro lado de la acera, las distintas facetas o las distintas presentaciones de oposición que existen no terminaron haciendo absolutamente nada para presionar y exigir que terminó pasando como tal. Que existieron manifestaciones, que la gente se alzó, la broma, que la represión sí existió y hubo una represión fuerte por parte de Maduro contra la población que exigía el saber qué terminaba pasando contra esas elecciones,
pero tú como oposición no terminaste realizando los enlaces necesarios a nivel internacional para exigir una mayor presión al gobierno de Maduro y que terminó siendo, se terminó atornillando más, a sabiendas de conocer realmente qué fue lo que terminó pasando como tal en realidad en esas elecciones, que hasta el sol de hoy, 12 de octubre del 2025, no sabemos qué pasó. No se sabe en realidad cuál fue la totalidad de lo que fue la elección. El Consejo Nacional Electoral se hizo la vista gorda. El gobierno utilizó sus maniobras desde el punto de vista de control que tiene bajo lo que vendría siendo la administración en Venezuela, y a través de la justicia, a través de los enrollos que realizaron, terminaron como diciendo, queriendo lavar su cara. A nivel internacional quedó la imagen que a todos conocemos. A nivel nacional la gente se quedó con el reclamo. Ese reclamo fue bajando porque la propia dirigencia opositora terminó también dejando a un lado a la población, como siempre lo han hecho, y estamos en esta situación en la cual el venezolano, si tú le preguntas realmente que quiere un cambio, obviamente el venezolano quiere un cambio. La mayoría queremos un cambio de país, pero el venezolano actualmente desde hace mucho tiempo entendió que lo vivían y lo desvivían desde el punto de vista político. Y el venezolano lo que dijo fue, mano, yo lo que necesito es vivir para mí, necesito vivir para mi familia, y con eso se consigue trabajando, buscando cómo resolverme la vida, porque si me quedo esperando un cambio desde el otro lado de la acera, no llega. Y si me quedo esperando que esta gente también quiera acomodar el país, en este caso esta gente, hablo del gobierno, quiera acomodar el país, tampoco lo hacen, porque lo que hacen es peor. Sí. Siguen incrementando, ya no uno hablaría no solamente de la represión que pudiese ocurrir en las calles cuando la gente manifestaba qué pasó con las elecciones, sino ya la represión desde el punto de vista fiscal. Cada vez es más la presión que se le ejerce al comerciante, a las empresas en Venezuela, desde el punto de vista fiscal, que terminan prácticamente asfixiándola y terminando siendo doblegados en el hecho de que o me dedico a trabajar y tratar de comerme el pan de cada día, o me dedico a tratar de salir de esta gente. Pero las dos cosas no las puedo hacer. Y la población venezolana y los sectores que hacen vida económicamente en Venezuela terminaron apostando de acuerdo a que ninguna de las dos partes quiere poner quiere aportar para el beneficio del país. Él solamente trabajar y él solamente preocuparse por su economía familiar, por su economía personal, más allá de que sabe que hay una realidad país que es desastrosa, que hay una realidad país desde el punto de vista económica que no termina levantando cabeza, pero el venezolano dijo, tengo que resolver. Porque si espero porque supuestamente las promesas que nunca cumple el gobierno se realicen, se muere de hambre. Y si espero por otra realidad de un sector de oposición en sus distintas facetas que supuestamente van a tratar de conseguir el cambio, tampoco lo hacen porque lo que están es pendiente también de sus intereses. Entonces, cuando la población venezolana terminó entendiendo de que esto es una guerra de intereses, como lo es la política no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, entonces los políticos lo que se han dedicado es a tratar de mantener una imagen tanto a nivel nacional como internacional de acuerdo a la lucha de sus intereses, pero más no a la lucha de los intereses de la población venezolana. Dice aquí, el grupo que apoya el uso de la fuerza está dirigido por María Corina Machado, una líder de la oposición. Se afirma que destituyendo a Maduro, Estados Unidos puede defender el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado, que se cree ampliamente que Maduro perdió. Observadores electorales independientes y muchos países, incluidos Estados Unidos, reconocieron al oponente de Maduro, Edmundo González, candidato sustituto de Machado, como legítimo vencedor. Está, bueno, el caso de Edmundo González. Edmundo González se fue diluyendo en su discurso y en su accionar, hasta el punto de que el día de hoy
el único referente que se mantiene y que si no termina de ocurrir algo, va a también terminar diluyéndose su discurso y su accionar, es la figura de María Corina Machado. Dice, uno de los asesores de Machado, Pedro Urruzuno, dijo que ella se estaba coordinando con el gobierno de Trump y que tenía un plan para las primeras 100 horas tras la caída de Maduro. Este plan implica la participación de aliados internacionales, dijo en especial de Estados Unidos, para garantizar una transición estable a González. Pero en las entrevistas, otros venezolanos se mostraron mucho menos deseosos de que Estados Unidos se involucrara. Muchos incluso quienes dijeron que querían que Maduro se fuera, argumentando que se han mantenido en el poder solo con la represión, dijeron que una acción violenta de Estados Unidos no era la solución. Y muchas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalia. Algunos dijeron que dudaban de la voluntad de Estados Unidos de mantener un gran contingente de soldados sobre el terreno para garantizar la estabilidad de un gobierno respaldado por Estados Unidos. Esa es otra realidad y creo que es la realidad mayoritaria. Seas estés a favor o estés en contra de Maduro, la mayoría de la población, y eso lo puedo tener pero garantizado, obviamente tiene 3 dedos de frente y no quiere que se termine generando un conflicto bélico, porque vuelvo y repito, en los conflictos bélicos los que menos se terminan viendo afectados son los que los ocasionan. Los que se terminan viendo afectados son los que siempre son jodidos por el gobierno que esté en su país o por los intereses foráneos. Esa es la triste realidad. Y por lo menos desde ese punto de vista, yo repito, vivo en Venezuela, sé la realidad, vivo y hago vida día a día de lo que es la realidad de mi país y pateo la calle y conozco lo que es en la calle y sé lo que está pasando en la calle y lo que es el sentir de la gente está clara, la gente conoce el tema, la gente está al tanto del tema, pero la gente lo que menos quiere es que ocurra ese escenario bélico. La gente quiere un cambio, específicamente la gran mayoría de la población quiere un cambio. Pero la gente quiere que se dé bajo unas circunstancias en donde no termine ocurriendo un derramamiento de sangre. Dice, 3 diplomáticos dijeron que veían pocos indicios de que alguien del círculo cercano de Maduro se escondiera para apoyar a un líder de la oposición o de que los militares se volvieran en su contra. Otros venezolanos advirtieron que derrocar a Maduro solo invitaría a los actores armados que quedaran atrás, militares, grupos guerrilleros colombianos, bandas paramilitares y a un enfrentamiento por el Betín. Aquí tú vienes y me dices, oye, baja, pero si la gente quiere el cambio y tú me dices que la gente está dispuesta a que ese cambio ocurra y que la gente quiere que este gobierno actual se termine saliendo del poder, ¿por qué no termina ocurriendo? ¿Por qué la gente no se subleva? Bueno, porque la gente ya se cansó de que la usaran y que solamente fueran reprimidos y que después fueran burladas sus ilusiones. Y está también el hecho de que la gente también sabe que desde el punto de vista, como decir, de algún movimiento que llegase a ocurrir importante, porque obviamente descontentos pueden existir dentro de la Fuerza Armada, pero algún movimiento importante que pueda ocurrir dentro de la Fuerza Armada, lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque el movimiento chavista como tal, desde hace 25 años, ha forjado sus bases, es producto de lo que ha sido el poder que ha tomado los militares en la administración pública. Y eso llegó con Hugo Chávez y se ha afianzado con Nicolás Maduro. El poder de los militares en la administración pública, el poder de los militares en la economía venezolana, en los lugares más importantes de lo que concierne al gobierno venezolano, es importantísimo. Y unos militares, para decirlo en criollo, que están comiendo bien, que están chupando y ni les interesa lo que termine pasando con la población, pero que mientras ellos sigan chupando y ellos sigan viviendo la vida alegre, obviamente no van a derrocar a quien les está dejando que hagan eso. Que existirá gente que quiera un cambio, que existirá gente
que tenga voluntad de querer hacer un cambio entre las Fuerzas Armadas, yo sí creo que existe, pero no creo que sea un movimiento tan importante porque lamentablemente desde la estructura de corrupción ha sido tan fuerte que desde los altos mandos militares hasta, por decir, ya no eran seriamente las tropas, sino por lo menos lo que vendrían siendo en mandos medios, se ven beneficiados por ese factor de la corrupción y por todo el poder que han conseguido los militares a través de estos 25 años. Y por eso es que te respondo si tu pregunta en algún momento sea la de que, pero ¿por qué no ocurre algo? ¿Por qué los militares no hacen algo? ¿Por qué la población no hace algo? Bueno, porque la población ya está harta que la usen políticamente, de que está todo el tiempo estén usando sus ilusiones para intereses políticos, y la gente está harta también de que sean los únicos que salgan a dar la cara y que los demás se escondan detrás de una cámara, detrás de un reportaje, detrás de un periódico, detrás de una nota, el gobierno detrás de los militares, el gobierno detrás de la represión, de la Fuerza de Seguridad Ciudadana, de las Fuerzas Armadas, el gobierno detrás de todo lo que es el aparato mediático que tiene. La gente está harta. Entonces la gente dice, si la cosa se va, bueno, que se termine dando, pero a mí, hermano, no me exijan más porque yo estoy hasta aquí, yo ya no puedo más, yo tengo que tratar de vivir, tratar de conseguir y tratar de sobrevivir el día a día de la realidad económica, que ya es bastante, y exigirle más a la población. Creo que es injusto y a la vez inmoral por parte de cualquiera de las partes. Dice aquí, y en Venezuela, con su petróleo, oro y otros minerales, hay un buen botín. Si matas a Maduro, dijo un importante empresario, convertirías a Venezuela en Haití, nación que se sumió en el caos tras el asesinato de su último presidente. Dice, otros se mostraron escépticos ante la posibilidad de que Trump estuviera dispuesto a implicarse militarmente y dijeron que la estrategia de cañoneras del presidente estadounidense, dirigida por el secretario de Estado del país, Marco Rubio, solo alejaría a Venezuela de Estados Unidos y la acercaría a China, Rusia e Irán. Yo soy de los que creo que Trump como tal, o sea, la figura de Donald Trump, no se va a lanzar esa jugada. Trump es más una persona de hablar, de vociferar, de amenazar con el micrófono, de amenazar con los gestos, de decir una frase, una palabra. Pero de ahí del dicho al hecho, Donald Trump no creo que pase a eso. Si llegase a ocurrir un escenario, una escalada bélica o un accionar militar a lo interno de Venezuela, creo que sería más lo que se conoce como, sí, el lobby que se mueve por encima de las administraciones que pasan en los Estados Unidos, que precisamente por la Casa Blanca, por así decirlo. Serían los lobbies cercanos al Congreso, los lobbies cercanos a senadores, los lobbies cercanos a intereses petroleros, los lobbies cercanos a intereses armamentísticos, los que pudiesen dar, como decir, la presión para que se dé luz verde y sin, porque eso ha ocurrido, y eso es claro y raspado, ha ocurrido, de que a veces el presidente ha sido forzado, el presidente de los Estados Unidos, ha sido forzado a ejercer una acción militar sin él estar de acuerdo al 100%, y que solamente en su momento había quedado como una diatriba de micrófono. Dice aquí, y obviamente la otra parte que sabe jugar mucho el papel de víctima, porque ellos son muy buenos para jugar el papel de víctima de cara a la población, pero no para solucionar los problemas internos de Venezuela. Entonces aprovechan el discurso, aprovechan todo lo que se dice para escalar en ese llamado, escalar en esa imagen de víctimas,
de que pobrecito el que está gobernando, pobrecito pobrecito lo otro, y no. Lamentablemente, quienes terminamos siendo los pobrecitos en todo esto es el pueblo venezolano. Es el único que tiene la de perder en cualquier escenario. Pero esto que ha ocurrido en las últimas semanas y esta diatriba de si existe o no la posibilidad de que ocurra un escenario bélico en Venezuela, lo que termina sumándole es más al discurso y a la narrativa del gobierno que bastante saben cómo hacerla desde el punto de vista mediático, que bastante saben hacerla desde el punto de vista propagandístico el gobierno de Maduro. Dice aquí, Maduro ha respondido a la movilización de Washington armando a civiles, enviando tanques a las calles y anunciando ejercicios militares en todo el país, que se han publicitado en la televisión estatal y en las redes sociales. Sin embargo, sus asesores dicen que el mensaje central de Estados Unidos es que su gobierno no quiere la guerra. Sí, efectivamente, ese tipo de movilizaciones se han hecho y se siguen haciendo, pero tampoco, pero vuelvo y repito, la propaganda del gobierno es tan bárbara que lo presenta como que si, desde el punto de vista internacional, fíjate que los medios los terminan comprando como que si hay una movilización completa en Venezuela, y no. Nos vamos a la realidad de lo que pasa en las calles y sí, han ocurrido esos ejercicios, esos llamados a la población de que se una y tal, ante una posible arremetida y tal, todo eso, y vayan y conozcan lo que es el armamento y cómo se puede usar y tal, y todo lo demás, todas las imágenes que se han visto, pero no representa a lo que es el vivir o a lo que el venezolano está haciendo. Por eso vuelvo y te repito, siempre cuando se ve una noticia, cuando se ve un tema, hay que tener una visión completa de lo que está pasando y no solamente la visión sesgada que puedas tener de acuerdo a tus intereses. Así como se habla de que hay una movilización importante de tropas en el Mar Caribe, pero todavía no se ha visto un accionar como tal, sino solamente la diatriba. Y esa diatriba es la que está usando, lamentablemente, la está usando a favor del gobierno de Maduro para presentarla desde el punto de vista de propaganda, como que si aquí todo el mundo está en una calle con un fusil o todo el mundo está en una calle montado en un tanque en búsqueda de defender a su gobierno. No, hermano, la realidad es que gran parte de la población venezolana le sabe, y con todo el respeto al mundo, le sabe ya ustedes podrán conocer la palabra, le sabe bastante lo que termine pasando con el gobierno de Maduro. Y gran parte y la gran mayoría de la población venezolana quiere ese cambio de gobierno. Lo único es que la gran mayoría de la población venezolana lo que no quiere es que ese cambio se dé a través de un enfrentamiento. Eso es lo que menos quiere la población venezolana. Hablando de la población venezolana, la que está aquí, la que está pateando la calle, la que estamos aquí en Venezuela. Pero el gobierno de Maduro ha hecho muy bien su trabajo desde el punto de vista propagandístico para querer vender como que si aquí casi que la totalidad de la población que hace vida en Venezuela está pendiente de pararse todos los días y a entrenar a un polígono y a hacer ejercicio de cara a enfrentarse a unas tropas que llegasen a invadir el país. Y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo, no es la realidad de la mayoría de lo que está pasando en Venezuela. La realidad de Venezuela es que hay una gente que se para todos los días a tratar de conseguir el pan de cada día porque el tema económico nos asfixia día a día, mes a mes y año tras año, porque esta gente lo que menos ha hecho es tratar de buscar, así sea por lo menos hacer el aguaje, hacer supuestamente el intento, o el querer supuestamente hacer el intento de querer estabilizar esto, sino solamente lo que han hecho a lo largo de todos estos años es utilizar políticamente todos esos dimes y diretes con los gobiernos, tanto en su momento de Biden como en su gobierno, en este caso de Donald Trump, para seguir queriéndose atornillar en el poder desde el punto de vista de la figura de víctimas de lo que está pasando. Que llegase a ocurrir un escenario de eso, yo soy el primero, que voy y repito, estoy en contra de que termine ocurriendo un escenario bélico en
en Venezuela. Porque usted no sabe lo que pasa una vez que aparece cae la primera bomba, ocurre el primer combate ya en tu territorio. No sabes lo que ocurre. Y todo eso guerrillero de Twitter, todo eso guerrillero de redes sociales, eso son los primeros que escuchan un traquitraque, que escuchan un fuego artificial y son los primeros que se espantan y salen directo a refugiarse a la calle. Entonces, no estés llamando, no estés buscando ¿cómo se llama? La quinta pata al gato, porque después, cuando se la consiga, va a ser bastante delicado lo que termina ocurriendo. Que hay que presionar para que se exista un cambio, que hay que hacer las cosas como se deben hacer, que no hay que seguir vendiendo humo, porque la politiquería lo que hace es vender humo, y esa es la realidad, no solamente en Venezuela, sino de todos los países de Latinoamérica. Somos pero exportadores de boom, de venta de humo desde el punto de vista político, pero bárbaro. O sea, seríamos así como las potencias en cuanto a venta de humo desde el punto de vista político. Dice aquí, el presidente venezolano envió este mes una carta a Trump elogiando sus esfuerzos por detener otros conflictos y dijo estar abierto a una conversación directa y franca con el enviado especial de Trump a Venezuela, Richard Grenell. A principios de este año, Grenell pareció intentar mejorar las relaciones y viajó a Venezuela para reunirse con Maduro justo después de que Trump asumiera el cargo. Pero más recientemente, Trump parece favorecer el enfoque de la línea dura de Rubio, dice que es el secretario de Estado. En una entrevista en su oficina en el edificio del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos del país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que creía que Trump estaba llevando al planeta a una etapa donde Estados Unidos ya abiertamente le declara la guerra al mundo. Ya la secretaria de Defensa no es defensa, es secretaria de guerra. Ya las relaciones comerciales no son relaciones comerciales, es guerra comercial. Dijo que los ataques a los barcos eran absolutamente ilegales y pidió que se normalizaran las relaciones económicas con Estados Unidos, que ha impuesto sanciones a la crucial industria petrolera de Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere la guerra en el Caribe, dijo en este caso la vicepresidenta. Pero, todo y repito, todo esto es pura politiquería, todo esto es puro propaganda. Pues más allá de eso, por debajo tiene que haber seguido existiendo negociaciones de alto nivel, porque la administración Trump, como la alta funcionario del gobierno actual en Venezuela, lo que menos quieren es que termine ocurriendo un escenario bélico. Dice aquí, incluso en medio de la escalada de tensiones, Venezuela ha seguido aceptando vuelos desde Estados Unidos de deportados 2 veces por semana, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del país, Iván Gil. Varios diplomáticos y empresarios de Caracas dijeron que esperaban que Estados Unidos volviera a adoptar una política diplomática, pues creían que unas negociaciones persistentes podrían persuadir finalmente a Maduro de entregar el poder a un sucesor reformista o a un líder moderado de la oposición a cambio de que flexibilizara las sanciones y de otras condiciones. Escenario que, vuelvo y repito, no va a ocurrir. También dijeron que Maduro está cansado, pero que no puede dejar el cargo si piensa que lo van a detener. Maduro, quien tiene 62 años y dirige el país desde el 2013, está imputado en Estados Unidos por cargos de conspiración para el narcotráfico. En las calles de Caracas, la tensión entre los dos países ha generado imágenes encontradas de guerra y paz. Y bueno, te repito, en la calle de Caracas que tú fuiste y tomaste la foto, porque en las calles de Caracas, la gran totalidad de la población caraqueña, lo que menos le importa es los ejercicios propagandísticos militares que está haciendo el gobierno venezolano en el interno, y lo que menos le importa es la diatriba o los movimientos que estén ocurriendo en el Mar Caribe. Que existe un interés en el tema es una cosa, pero que es prácticamente de lo único que hablamos las 24 horas es totalmente falso. Hay problemas más importantes para la población venezolana y son los que le terminan ocasionando el estrés del día a día. Dice aquí, un día reciente en un bulevar del centro de la ciudad se llenó de gente que el gobierno había reunido para una concentración, algunos civiles, otros integrantes de la milicia boliviana, una fuerza reserva. Parte normal de lo que es la movilización y toda la propaganda gubernamental de Maduro, el tratar de mantener en la calle a la gente con la intención como que si se mantengan activos en relación al tema, y
lo que termina es más bien generando caos y termina generando molestia a la población que realmente sale es todos los días a trabajar y no está marchando, ni concentrándose, ni haciendo alaraca, ni gritando consignas ni nada, sino la gente que sale a trabajar y que tiene que patear la calle, ir de un lado para otro y se consigue con una manifestación, una concentración, lo que se termina ocasionando molestia y lo que termina es hasta interrumpiendo su día a día desde el punto de vista del trabajo. O sea que lo que vio la reportera en su momento tampoco es que es la realidad del día a día en Venezuela. No lo es. Varias personas dijeron que trabajaban para el gobierno, que sus superiores habían exigido su asistencia y que les habían dado armas descargadas para que las portaran durante el acto. Muchos se apresuraron a marcharse en cuanto terminó. Mira, eso no hace falta ni que lo publique en el artículo. Es que en las imágenes que tú ves del que se venden como propaganda en los medios públicos de Venezuela y prácticamente en la mayoría de los medios aquí en Venezuela, es eso. Y solamente el hecho de como tú ves a una persona cuando me agarra un arma, como trata de marchar o lo que sea, tú sabes que todo es se llama un teatro montado con el objetivo de tratar de transmitir algo a nivel internacional. Dice, otros dijeron que los habían incentivado del patriotismo y juraron defender a Maduro y a su movimiento. Si hay una invasión, dijo Marisol Mundaray, de 50 años, voy a encerrar a mis hijos y a salir a la calle con mi fusil. En otras partes de la ciudad, sin embargo, la vida continuaba con normalidad. Una mañana, no lejos del Palacio Presidencial, Constancia Sofía Aranjeren caminaba por una calle adoquinada con un vestido de baile dorado mientras que posaba para una sesión fotográfica. Esto es el punto a donde voy. Tú sintonizas los medios internacionales y te presentan todo el tiempo una realidad sobre Venezuela. Que existe una realidad económica bastante jodida sobre Venezuela, obviamente existe, eso no, aquí no lo estoy negando. Yo estoy diciendo en el sentido de lo que se presenta como que si fuera una realidad constante en Venezuela las 24 horas del día. Y la realidad es que así como puede existir esta foto de esta muchacha que estaba celebrando sus 15 años, tú puedes estar en una calle, 2 calles más allá y tienes una persona conversando X sobre el partido de ayer de la Grandes Ligas, el otro se que vaina, por otra calle la gente discutiendo es el pedo de que no le alcanzan los reales que cobra para poder comer, el otro que no le alcanza la vaina, pero lo que menos está interesado la gente es de la problemática política que quiere vender a lo interno el gobierno nacional y de la problemática política que quieren también posicionar en el punto de vista internacional los Estados Unidos. Esto es de lo que menos se preocupa al venezolano. El venezolano, repito, tiene peos más importantes y a veces, bueno, tiene unos espacios en donde puede respirar bajo una burbuja de, coño, tomarse una foto, tomarse un helado, salir compartir, ir para el centro comercial, así sea comer vidriera sin necesidad de comprar nada, comerse un helado, solamente pasear. Pero a veces desde la mediática internacional y también los gobiernos internacionales se quiere vender como que si aquí estamos solamente pendientes de lo que dice Donald Trump, de lo que dice la Unión Europea y solamente de eso, y que nosotros aquí no hacemos más nada, sino solamente están pendientes de eso. Hermano, ubíquense. Nosotros aquí tenemos peos bastante arrechos como para estar creyendo que le estamos parando bola a ustedes todos los días en el discurso que realicen. El venezolano, el día que se prende un peo, bueno, el venezolano irá a salir, el día que se prenda un peo, saldrá, pasará, otros se esconderán, eso será el día que se prenda un problema. O sea, desde el punto de vista de que no, obviamente, ojalá que no ocurra nunca, pero que sea un escenario bélico, o sea, de que tumbaron a Maduro, o sea, que terminó pasando, no sé, terminó renunciando, algo que totalmente lo dudo totalmente, o cosas así. El día que pase, bueno, ahí se verá qué es lo que está pasando, pero no es algo que es que el venezolano se sienta agobiado todos los días sobre qué está pasando en el Mar Caribe con las tropas estadounidenses o qué está pasando al interno con Maduro movilizando su show y su propaganda y circo mediático que presenta todos los días a través de los medios públicos. ¿Entiendes?
venezolano también tiene su realidad y gran parte de la realidad del venezolano es tratar de sobrevivir al pedo económico que tenemos de hace bastantes años. Dice, estaba preparado para la celebración de sus 15 años y su madre estaba más preocupada por la fiesta que por una posible invasión. Nadie de los entrevistados dijo que estuviera juntando provisiones. Algunos dijeron que no les preocupaba un ataque, otros dijeron que no podían permitírselo. En un país normal, donde hay una amenaza así, la gente lo primero que hace es guardar comida, dijo Estefanía Mendoza, de 42 años, trabajadora social con 2 hijos, pero nosotros no podemos hacerlo. Aunque la economía del país se ha recuperado algo desde que una prolongada crisis contribuyera a impulsar el éxodo migratorio, el repunte ha sido desigual. Trump y Rubio han argumentado que a través de Venezuela se trafican cantidades significativas de cocaína y que pretenden detener la sobredosis en Estados Unidos. Un informe del 2020 del Departamento de Estado estadounidense señalaba que solo entre el 10 y el 13% del suministro mundial de cocaína pasa por Venezuela. El fentanilo, que causa muchas más sobredosis que la cocaína, se produce casi en su totalidad en México, con sustancias químicas importadas de China, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, o sea, la propia organismo interno de Estados Unidos, se terminan informando una cosa, pero desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, se termina informando otra a nivel internacional para conseguir un objetivo. A eso es lo que voy. Y no venga y entonces me responda de que, bueno, tú estás a favor de Maduro. No, no, idiota, yo no estoy a favor de Maduro. Yo lo que te estoy diciendo es la realidad de lo que mismo que te dicen organismos estadounidenses, pero que desde el punto de vista mediático se justifican para poder realizar otra cosa. Eso no quiere decir que el día de mañana, si a Maduro lo tumban, yo no salga y me diga, coño, qué bien que terminamos tumbando a Maduro porque estamos hartos de Maduro. Por eso no quiere decir que yo salga como un cegato a querer comerme algo y a que a juro tenga que apoyar una invasión a mi país, porque me están diciendo, supuestamente me está diciendo un presidente de que aquí toda la droga que se consume en el mundo pasa por mi país. O sea, a eso es lo que voy. O sea, que cuando usted analice algo, cuando usted analice una noticia, busque información completa, no se quede con una sola visión. Pero cuando usted se queda con una sola visión, usted termina quedándose con un 50% de información que nunca le llegó. Solamente se terminó consumiendo un 50% de información que hiciste absorber porque está de acuerdo con tu línea de pensamiento. Y de eso no se trata el estar informado. El estar informado se trata de buscar el equilibrio entre lo que es el hecho que está siendo noticioso y en lo que puede ser la verdad de ese hecho. Y obviamente la verdad no la tiene nadie, pero por lo menos podemos buscar ese equilibrio para tratar de conseguir por qué está ocurriendo el hecho y tratar de ver qué es lo que más se acerca a lo que se denomina como la verdad. Y eso se busca contrastando informaciones y no solamente comiéndote lo que diga Maduro o no solamente comiéndote lo que te diga Donald Trump. Dice, los ataques de la fuerza estadounidense a las embarcaciones en el Caribe han causado la muerte de al menos 17 personas, según el gobierno de Trump. Algunos expertos legales han calificado de delito matar sumariamente a civiles que no participan directamente en hostilidades, aunque se crea que trafican droga. Ya eso se ha hablado también a lo interno de Estados Unidos, esas como lo que llaman ejecuciones extrajudiciales, qué está pasando ahí, hasta qué punto el derecho se está haciendo valer en este tipo de accionarios, y también qué está pasando con que no se termina demostrando mayor información en torno al hecho, sino solamente una cámara, una explosión y listo, y se dice que eso fue en tal sitio, entonces todo hay que creernos que fue en tal sitio, así como el gobierno venezolano entonces viene y dice no, que yo tenía información que iba a haber un posible ataque a la embajada estadounidense en Caracas. Ah, pero dijo más nada eso. Pero no presenta pruebas, no presenta más nada, sino es el hecho de que, como lo estoy diciendo yo, tú me lo tienes que creer. Y eso no es así. No es así. Y por eso que, Willy, te repito, tienes que saber cómo filtrar la información.
porque tanto de un lado como del otro, lo que te están buscando es tratar de convencer de acuerdo a los intereses que ellos quieren, que ellos tienen y que quieren posicionar. Dice, los ataques de la fuerza estadounidense a las embarcaciones que habían causado al menos 17 personas según el gobierno de Trump. En el estado de Sucre, en las costas caribeñas de Venezuela, se cree que la primera lancha destruida el 2 de septiembre transportaba a personas de las localidades de San Juan de Unare y de Guiria, en un territorio conocido como la península de Paria. La región ha estado dominada por el tráfico de cocaína por años, según Rona Risque, periodista venezolana que ha hecho trabajo de campo en la zona. Esto es algo que usted va para Oriente y por lo menos averigua y pregunta, y es verdad. Pero la droga que sale para allá no sale para Estados Unidos. Ahí cuando vengo y te repito que entonces te están diciendo una media verdad. Esta droga la sacan es para Trinidad y Tobago. Después en Trinidad y Tobago, bueno, allá verá qué es lo que hace, si va para Europa, si va para otra parte. Pero sí ocurre un hecho ahí, al punto de que gran parte de las bandas que se armadas que estuvieron bastante fuertes en lo que fue el oriente venezolano hace un par de años y que aún existirán, pero en menos, como decir, accionar por lo que se ve desde el punto de vista de los hechos, se dedicaban a eso, pero se dedicaban al hecho de transportar esa droga hacia Trinidad y Tobago, no hacia los Estados Unidos. Después ahí y aún no sabe qué pasa, pero eso que dice Ronald Risque sí es una realidad que ocurre en el oriente venezolano y que quizás también ocurrirá en otras partes de las costas de Venezuela y que tendrán como sitio los que vendrían siendo las islas que están cercanas a las costas de Venezuela. Pero de ahí a decir que casi que toda la totalidad de la droga que se consume en Estados Unidos termina siendo porque sale de Venezuela es una total mentira cuando todo el mundo sabe que los países productores de la región son Colombia, Ecuador y Perú. Y con esto no estoy diciendo que se está defendiendo el gobierno venezolano, te estoy diciendo una realidad, que aquí pueden llegar a existir carteles internos. Obviamente, podrán existir, porque la realidad eso puede estar pasando. Porque hasta la propia situación económica de Venezuela, a veces tú no te explicas cosas que están ocurriendo a lo interno de Venezuela con una crisis tan fuerte y que terminen dándose expansiones desde el punto de vista de unos negocios que tú no sabes cómo terminen dándose así de la noche a la mañana, pero que siendo un poco inteligente, siendo un poco con a manera de informarse, se sobreentiende que puede estar relacionado a lo que es el lavado activo, relacionado a lo que puede ser el narcotráfico y a tratar de ver cómo movilizar dinero que estén realizando y que no pueden sacar producto del tema las sanciones impuestas por Estados Unidos y que tratan de buscar de meterlos por negocios ilícitos. Eso, sí, que es una realidad, sí, es posible y puede estar dando. Lo único que necesitamos las pruebas al 100% para tener y poder publicarlo. Pero no porque te lo diga uno o porque te lo diga otro, sino porque hay que ir al terreno y ¿cómo se llama? Y empezar a investigar sobre el hecho. Pero que en el Oriente y específicamente en la península de Paria se da esos hechos, sí. Y eso se ha estado informando de hace mucho tiempo, hasta con pruebas han llegado a ocurrir. También información que se tiene de Trinidad y Tobago y todo eso, pero no de que esa ruta sea una ruta que vaya directo hacia los Estados Unidos. No. Primero que no tiene lógica desde el punto no tiene sentido desde el punto de vista de la logística. Aquí, pero los migrantes, las víctimas de la trata de personas y la gasolina venezolana subvencionada por el gobierno que puede venderse a un precio más alto en Trinidad y Tobago a solo unos 10 kilómetros de distancia también salen de esta zona, dijo. En una entrevista, una mujer que se identificó como esposa de una de las personas que murieron dijo que su marido era un pescador con 4 hijos que salió un día a trabajar y nunca volvió. Algunos en Venezuela dijeron que temían que la acción militar estadounidense se tradujera en más pérdidas
y dijeron que no creían que Machado, quien dice estar escondido en Venezuela, y González, exiliado en España, pudieran garantizar su seguridad. Nómbrame un caso exitoso en los últimos años de intervención militar norteamericana en el mundo, dijo Enrique Capriles, político de la oposición que ha tenido tensiones con Machado. Estos son los típicos que aprovechan las circunstancias como para querer venderse como el imparcial o como la persona más balanceada en el momento de una tensión entre extremos. Y el que conoce a Enrique Capriles Radowski sabe a qué ha jugado, qué ha hecho y qué no ha hecho, qué ha sido como cómplice de este gobierno y qué no ha sido como cómplice de este gobierno. El personaje a lo interno se conoce. Que él quiera después a lo externo venderse como una persona equilibrada, ya es otra cosa. Entonces, vuelvo y repito, la política en Venezuela está desde hace muchísimo tiempo en el nivel más, pero más elevado de la politiquería basura. Dice, una salida sin violencia de Maduro por parte de Estados Unidos es cosa de Netflix, dijo, no de la realidad. Y el saldo para nosotros, los venezolanos, ¿cuál va a ser? ¿Qué garantías tenemos nosotros que esto se traduce en recuperar la democracia? Dice aquí, bueno, esta fue creo que toda la nota como tal de Nairobi Rodríguez, Tibisay Romero e Isaín Herrera colaboraron con Reportería, y la nota de Julie Tukerswin, jefa de corresponsabilidad de los Andes Times y desde Bogotá, cubre a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Un análisis que queríamos hacer y que era bastante importante realizar en torno a esta temática de que si existe o no una tensión bélica, existe o no la posibilidad de que ocurra un escenario, siempre de acuerdo a los porcentajes, pero siempre puede existir ese escenario. De que sea el que más quiere la población venezolana, totalmente lo dudo. De que es el que más quieran los grupos radicales que no piensan más allá de ya el odio visceral que le tengan a una persona, sí puede ser. De que exista una cantidad impresionante de gente que saldría a defender al gobierno de Maduro en caso de un hecho bélico ocurra, no va a darse. Entonces, son cosas que hay que dejarlas bastante claras, porque es importante que quienes nos vean y se pregunten qué está pasando en Venezuela, por qué se habla tanto de Venezuela, qué ocurre en Venezuela, es verdad o no es verdad lo que se termina diciendo. Es importante que se conozca y se diga en realidad lo que está pasando acá en mi país.